Si hay un anhelo financiero recurrente en las personas, eso sería la independencia financiera. No se logra de la noche a la mañana ni por arte de magia, pero es posible llegar a ello. Para contarles 5 claves de cómo puedes lograr la independencia financiera, hemos traído una invitada. Ella es asesora experta en inversiones, coach financiera y en lo personal una gran amiga y mentora, y puedo constatar que tiene una habilidad natural para desglosar conceptos financieros complejos en datos fácilmente comprensibles para su audiencia y clientes en más de 17 países en 3 continentes, como a través de sus redes sociales, podcast y canal de YouTube. Saludamos y le damos cordialmente la bienvenida al campanazo a Sofía Rodríguez, asesora financiera, CEO fundadora de Finanzas con Sofía. Hola Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nati, muy bien, ¿y tú? Me alegra y me encanta tenerte en este espacio, que nos puedas compartir toda esa sabiduría financiera. Me encanta estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, quisiéramos poder transmitir a nuestra audiencia esas 5 claves de cómo es posible alcanzar libertad, independencia financiera, pero yo quisiera como que empezar por lo más básico, Sofía, es Sí. definir qué es independencia financiera y no sé si podría considerarse igual a la libertad financiera. Sí se podría considerar lo mismo, tener independencia financiera y libertad, porque al final la independencia te da libertad, te da opciones, ¿verdad? Y básicamente una persona que es independientemente financiera en su tema de finanzas, quiere decir que es una persona que tiene ingresos pasivos sin tener que intercambiar su tiempo o trabajo por ello. Básicamente es eso, cuando llegas a un punto en el cual tienes algo, ya sea inversiones, ya sea un negocio, algo que te dé ingresos pasivos sin tú tener que o mínimamente intercambiar tu tiempo o no intercambiar tu tiempo en absoluto por recibir esos ingresos. Y eso es lo que es independencia financiera. Excelente. Entonces ya con ese anhelo claro, que creo que todos estamos encaminados a querer eso en un punto financiero en nuestras vidas, ¿cuál sería esa primera clave para ello? ¿Por dónde empezar? Yo lo resumo en 5 etapas, todas son importantes y la primera es tener base el ahorro. Y cuando hablo del ahorro es ese primer pasito en esa carrera, de que es una carrera maratónica en búsqueda de la seguridad financiera. Cuando hablo de ahorrar, por ejemplo, el tener una red de seguridad que se recomienda de 3 a 6 meses de gastos básicos en su presupuesto, ¿verdad? Los gastos fijos más que nada, y eso al final lo que te da es como un colchón, una red de seguridad que vamos a hablar igual de los otros pasos, pero que te permite tener esa independencia financiera. Si uno no tiene ahorros, un colchón, algo que te soporte contra la crisis, contra imprevistos, una pérdida de empleo, pues muy bien, no vas a tener independencia financiera. Es como que el primer pasito, tener el hábito del ahorro. Ok, excelente. Entonces vamos a tomando nota todos los que están oyendo y viendo esta invitada. Entonces, primer tema, tengo ya un ahorro de imprevistos, un ahorro de emergencia. ¿Cuál sería el segundo paso después de haber completado el ahorro? El segundo paso es el manejo inteligente de la deuda. La deuda es como que algo lo quieren muy normalizado en nuestra cultura, y tener deuda, lo que hay que ver es cómo tenerla o manejarla de manera inteligente. Porque lo que pasa y queda haciendo es que ese tipo de deudas o capacidad que nos resta de nuestro presupuesto, al final, ¿qué es lo que pasa? Nos limita y nos quita nuestra libertad para poder tener opciones y tener capacidad de dinero, de económica para hacer lo que queramos, ¿no? Como ahorrar, invertir u otras cosas de disfrute. Entonces, en el tema de la deuda es súper importante. Si uno va a tomar una deuda para compras importantes, como por ejemplo una casa, ¿no? Tener una hipoteca o una compra grande como un vehículo, hacer estas compras de manera inteligente, lo más inteligente posible, y hay formas de hacerlo, y muy, muy conscientes de sus números y de lo que ustedes pueden afford, o sea, lo que realmente pueden sostener de acuerdo a sus ingresos, su presupuesto. Y si uno tiene deudas de consumo, que ojalá que no, llámese
todo lo que viene siendo consumo, tarjetas, saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, cualquier otro tipo de deuda que no sea, por ejemplo, una hipoteca, pues traer a colación, traer un plan de cancelación de deuda. En eso yo recomiendo hacer el método bola de nieve, que es súper sencillo. De esa información la pueden encontrar en YouTube, en muchos canales, en mi canal o en el podcast, pero básicamente es enumerar todas sus deudas de consumo de saldo menor a mayor, pagar el mínimo a todas y a la primera de la lista, pues atacarla con lo más posible en el del presupuesto y ir cancelándola una así a medida que vas avanzando. A medida que vas cancelando, sigues con la siguiente. Y se hace como un efecto bola de nieve hacia abajo. Excelente. Justamente esta semana, al inicio de la semana, hablábamos de ese método y me encanta que estemos alineadas en eso porque definitivamente hay formas de salir de deuda porque la gente siempre está consultando cómo hago para minimizar mis deudas, pero no es solo minimizar el pago, sino eliminarla de raíz. Y ese es un excelente método. Entonces ya sabemos, paso 1, un fondo de emergencia, paso 2, minimizar o si vas a hacer una deuda que sea de la forma más inteligente posible y ojalá en la medida de lo posible cancelarla. Muy bien, exacto. Vamos bien. ¿Cuál sería esa tercera clave? Retiro o jubilación, como le quieran llamar en su país, a mí me gusta mucho llamarlo retiro. El retiro no se trata de, es que yo solamente pago lo que pago en la caja de seguro social de mi país o un plan de pensión cuando yo decida jubilarme. Realmente tener en cuenta el retiro desde una edad muy temprana va a garantizar tener un futuro mucho más seguro, robusto, tranquilo. Y antes de planificar eso, hay que preguntarse cosas como, ok, ¿dónde me voy viviendo en el retiro? ¿Cómo sería mi día a día? ¿Qué me gustaría hacer en el retiro? Y todas esas cosas te van dictaminando cómo yo quiero vivir. Nosotras en el ámbito de asesoramiento de clientes, ya hablando más numéricamente, pues se hace muy fácil y se contempla los ingresos del cliente. Por ejemplo, cuando tú estás planificando retiro, lo más ideal sería planificar con el 100% de tus ingresos actuales. Entonces, habría que calcular cuánto sería la necesidad de capital creado que genere ingresos pasivos de ese monto que tú recibes hoy en día, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Digamos, tú sumas tus ingresos anuales, lo divides entre 0.04 y eso te va a dar la cantidad o el monto ideal que deberías estar creando hoy por hoy para tu retiro. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta para tener independencia financiera. Pónganse a ver, o sea, el tema de independencia financiera, tú nunca vas a tener independencia financiera si tú no estás bien cubierto tu retiro. Porque si cuando llegas a retiro, ¿qué va a pasar? Vas a ir para atrás. Si viviste muy bien durante tu edad productiva, ¿verdad? Tus 30, tus 40, tus 50, y vino el retiro, la jubilación, y se te cortó tus ingresos a un 40% menos de lo que tú generabas, ¿qué va a pasar con tu independencia? La pierdes de inmediato. ¿Qué le dirías a esas personas que cuando se menciona la palabra retiro o jubilación piensan que es algo de tan largo plazo que no lo ven como una prioridad en el hoy, en el ahora? Que están ciegos. ¿Qué va a pasar? O sea, es como una crónica de muerte anunciada. Todo el mundo va a llegar un momento en que se va a tener que retirar. El no planificar para retiro es uno de los errores que más cometen las personas y es algo que pienso que en canales, por ejemplo, mi comunidad o veo que también otros colegas están haciendo es mucho concientizar a las personas a que este tema sí es importante, porque no es un tema que están o que hace años se venía hablando en Latinoamérica, pero siempre ha existido, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o si vemos, por ejemplo, continente europeo. La gente siempre desde muy temprana edad ahorra para su retiro. Y cuando vemos, por ejemplo, la gente de Canadá, los americanos, estadounidenses, vienen y compran propiedades o se retiran en países latinos, vienen con capital, vienen tranquilos, con independencia financiera, porque justo tomaron dentro de su caminar financiero, su planificación financiera, planificar para su jubilación. Excelente. Entonces ya tenemos esas tres primeras claves, el ahorro, reducción de deudas y pensar en el retiro. ¿Cuál sería esa cuarta clave?
La inversión, mi tema favorito. La inversión, porque la inversión va a ser la mejor herramienta que les va a ayudar a asegurar su tranquilidad financiera a largo plazo. Estamos hablando que existen muchísimos instrumentos de inversión para poner a trabajar nuestro dinero. Nosotros, como trabajadores activos, tenemos limitada cantidad de horas durante el día, ¿cierto? Entonces, Ujú. tenemos limitada cantidad de tiempo para seguir produciendo. Entonces, lo que queremos es, por medio de la inversión o instrumentos de inversión, poner a trabajar parte de nuestros ingresos mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras nos vamos de vacaciones, porque al final del día, pues es el mejor mecanismo para seguir creando capital, para ganarle a la inflación. Y algo muy importante es no hacer esto solos, si esto no es su campo, no es su expertise. Es importante buscar una asesoría profesional. Recordemos que hay demasiadas cosas por allí en redes sociales, entonces hay que tener un poquito de discernimiento cómo hacemos esto, pero claridad, claridad, invertir es parte de esa ruta hacia la independencia financiera. No hay alternativa. Excelente. Bueno, y después de esa inversión, que mira que mucha gente a veces tergiversa el término o lo junta entre ahorro e inversión, y aquí has dado una clara diferencia entre encontrar vehículos de inversión y el ahorro, lo mencionaste al inicio como algo solo de Mm. emergencia, que eso es importante para que la gente lo tenga claro. ¿Cuál sería ese broche de oro para cerrar esas 5 claves que completaran todo ese ciclo tan importante que estamos viendo? La planificación es clave. La planificación financiera va a ser como que lo que une todo, todas las piezas del rompecabezas, ¿ok? Porque la planificación financiera efectiva es lo que va a ayudarte a tener control de tu futuro financiero. Recordemos que nuestra vida cambia constantemente. Entonces, muy bien, nosotros podemos estar asumiendo o planificando algo, pero en el camino siempre van a pasar cosas que tenemos que ir ajustando. Tiempos para bien, tiempos para mal, pero eso forma parte del proceso, el hacer ajustes. Entonces, es sumamente importante tener esa planificación continua, un plan realista que nos ayude a alcanzar nuestras metas financieras. Y aquí hablo a corto, mediano y largo plazo. Todo entra en ese paquete. ¿Y se podría hacer una planificación financiera de manera autónoma? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Que cada quien la hiciera por su lado o qué recomiendas para una buena planificación financiera? Cuando hablas de planificación financiera, y es importante porque digo, cualquiera puede venir y sentarse a armar un plan y decir, esta es mi planificación financiera, pero cuando nos faltan piezas del rompecabezas, como lo que hablamos de inversión, por ejemplo, el hacer algo de inversión que está dentro de tu planificación financiera, es importante tener un acompañamiento o un asesoramiento profesional. El hacerlo solo corres muchos riesgos. Uno, porque de repente no estás muy educado en el tema o no tienes a alguien con quien hablar y rebotar ideas, tener feedback. Entonces, es muy bien que es algo que puedes iniciar porque está bien, pero en el camino, si realmente se quiere hacer algo con justa seriedad, porque el tema lo amerita, la seriedad, es importante, ¿por qué no tener a alguien que te acompañe en ese camino y que te pueda hacer guía? Y sería como cuando uno va a un médico, yo siempre digo, si tú vas a un especialista cuando tienes un dolor, si tú vas a un odontólogo cuando necesitas asistencia dental, ¿por qué quieres hacerlo todo solo cuando se trata de planificación, la parte más importante de tu futuro financiero? Entonces, me encanta, recapitulemos esas 5 claves que nos has dejado hoy, el tema de un ahorro, llamémoslo así, de emergencias, colchón, el manejo eficiente de la deuda, pensar en el retiro debería ser ese primer propósito. Como cuarto nos hablaste de la inversión y esa diferencia entre el ahorro y la inversión. Y quinto, la planificación. ¿Hay alguna última recomendación especialmente para quienes todavía no han iniciado sus pasos hacia esta independencia financiera, pero consideran que es importante en su vida? Yo pienso que todo va a iniciar en que la persona tome la decisión de comprometerse primero con su educación financiera, porque cuando uno tiene algo de conocimiento, pues toma decisiones más inteligentes. El buscar asesoramiento profesional es un punto muy, pero muy importante, pero yo pienso que el tema de mantener una disciplina
una consistencia y también tener paciencia y darse gracia no solamente consigo mismo, sino también en el proceso, porque es un proceso continuo que nunca termina. Toda la Ujú. vida manejamos dinero. Entonces es algo Así que es. no termina nunca. Nunca. Como tú bien decías al inicio, Nati, que es algo que la gente piensa que es de la noche a la mañana, pero no es así. Y es mentira que, es que yo tengo que esperar a vivir mi vida en 20 años o 30 años. No. La buena planificación financiera lo que busca es que tú puedas mantener un balance y disfrutar tu hoy, pero también preocupándote por tu futuro. No es uno o Excelente. lo otro. Exacto. Sofía, ¿dónde podemos y cómo te podemos encontrar? Déjanos, háblanos un poquito de tus redes, tu podcast, tu canal de YouTube, ¿cómo te encontramos? Bueno, en las redes sociales, Instagram, me pueden encontrar como @finanzas con Sofía. Acá creo que sale en la pantalla. Igualmente mi canal de YouTube está como Finanzas con Sofía. Mi podcast, se los recomiendo muchísimo, que lo hago con mucho cariño. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast favorito de ustedes y lo van a encontrar como Finanzas con Sofía igual. Igual en mi página web encuentran muchísima información de cómo los podemos asesorar, cómo les podemos ayudar y encuentran muchos recursos gratuitos como un quiz de inversión, calculadoras financieras y demás en finanzasconsofia.com. Muchísimas gracias, Sofi, por este espacio, por entregarnos esas 5 claves, por despertar en la audiencia ese interés y no pensar que esa independencia financiera o libertad financiera es un sueño inalcanzable, pero se tiene que empezar a trabajar desde ya. Así que mucho ojo con estas 5 claves, espero que las hayan podido anotar, las hayan podido atesorar y gracias, Sofía, por habernos acompañado en este espacio. Un gusto, Nati. Hasta la próxima.